Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 196, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 15, Kant, 527, el mundo del derecho y de la historia. Se ha visto que la simple conformidad de una acción con la ley constituye la legalidad, mientras que en la moralidad la acción se hace únicamente por respeto a la ley. A la legalidad le falta, pues, para ser moral, la intención moral. Es compatible también con la conformidad a la ley por un motivo diferente del simple respeto a la ley, a saber, por una inclinación natural de temor o de esperanza. Sobre el concepto de la legalidad se funda el derecho. Kant supone su doctrina del derecho en la primera parte de la Metafísica de las Costumbres, 1797, cuya segunda parte es la doctrina de la virtud, esto es, un análisis de los deberes del hombre para consigo mismo y para con los demás, y una metodología moral que comprende una didáctica moral y una ascética moral. La segunda parte de la Metafísica de las Costumbres es una casuística detallada de la vida moral, desarrollada según las doctrinas éticas de Kant y ofrece escaso interés. La doctrina del derecho presenta, en cambio, aspectos notables que van a examinarse. Kant entiende por legislación jurídica aquella legislación que admite, como motivo de la acción, un impulso distinto de la idea de deber. Los deberes impuestos por la legislación jurídica son, pues, todos deberes externos, ya que ella no exige que la idea interna del deber sea por sí misma un motivo determinante de la voluntad de la gente. Mientras la legislación ética es la que no puede ser externa, la legislación jurídica es la que puede ser también externa, y por esto se sirve de una imposición no puramente moral, sino de hecho, y actúa con fuerza que obliga necesariamente. El derecho considera la relación externa de una persona con otra en cuanto sus acciones pueden, de hecho, tener influencia las unas sobre las otras. Es el conjunto de las condiciones por las cuales la voluntad de uno concuerda con la voluntad del otro, según una ley de libertad, y la fórmula de esta ley es la siguiente: obra externamente de manera que el libre uso de tu albedrío puede estar conforme con la libertad de todos los demás, según una ley universal. Sin embargo, esta ley no espera obtener su realización de la buena voluntad de los individuos particulares. Implica la posibilidad de una imposición externa que interviene para impedir, o al menos para anular, el efecto de las posibles violaciones. Kant divide el derecho en derecho innato, dado a cada uno por la naturaleza, independientemente de cualquier acto jurídico, y en derecho adquirido, que nace únicamente de un acto jurídico. El único derecho humano innato es la libertad, como independencia de toda imposición en cuanto puede subsistir juntamente con la libertad de todos los demás. El derecho adquirido es, por tanto, derecho privado, que define la legitimidad y los límites de la posesión de las cosas externas, o derecho público, que considera la vida social de los individuos en una comunidad jurídicamente ordenada. Esta comunidad es el Estado. Kant, como Montesquieu, distingue tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y como Rousseau, atribuye el poder legislativo solo a la voluntad colectiva del pueblo. Este poder debe, en efecto, ser tal que no pueda absolutamente cometer injusticia contra ninguno, y esta garantía se alcanza solo si cada uno decide la misma cosa para todos y todos para cada uno, pero solamente mediante la voluntad colectiva del pueblo. Kant, con todo, niega la legitimidad de la rebelión del pueblo contra el soberano legítimo y condena la Revolución Inglesa y la Francesa, que procesaron y ejecutaron a sus soberanos. Es notable que Kant extraiga de sus conceptos morales una justificación de la pena jurídica, que se aleja mucho de la de los juristas del iluminismo. El castigo jurídico, distinto de la pena natural, por la que el vicio se castiga a sí mismo, debe aplicarse al reo no como un medio para alcanzar un fin, no como un medio para alcanzar un bien, tanto en provecho del criminal
como en provecho de la sociedad civil, sino únicamente porque ha cometido un delito. En efecto, el hombre nunca es un medio, sino siempre un fin. No puede, por tanto, emplearse como ejemplo para los demás, sino que debe considerársele merecedor de castigo aún antes de que pueda pensarse en sacar de este castigo alguna utilidad para él mismo y para sus conciudadanos. Kant llega a decir que, aun cuando la sociedad civil se disolviera por consentimientos de todos sus miembros, en el caso, por ejemplo, de que el pueblo de una isla decidiera separarse y dispersarse por el mundo, el último asesino que se encontrase en la cárcel debería antes ser ajusticiado, y esto a fin de que la sangre derramada no caiga sobre el pueblo que no ha aplicado el castigo, ya que podría entonces ser considerado como cómplice de esta violación pública de la justicia. En la última sección de la doctrina del derecho, Kant considera a la posibilidad de un derecho cosmopolita, fundado en la idea racional de una perpetua asociación pacífica de todos los pueblos de la tierra. Kant observa que no se trata de ver si este fin puede ser alcanzado prácticamente alguna vez, sino más bien de darse cuenta de su carácter moralmente obligatorio. La razón moralmente práctica, dice, produce en nosotros su carácter moralmente obligatorio. La razón moralmente práctica, dice, produce en nosotros su veto irrevocable. No debe haber ninguna guerra entre los individuos ni entre los estados. No se trata, por tanto, de ver si la paz perpetua es una cosa real o un sinsentido. En todo caso, debemos obrar como si fuera posible, lo que quizá no sea, y establecer los organismos que parecen más aptos para alcanzarla, pues, aunque esto quedara siempre en un buen deseo, no nos habremos engañado imponiéndonos la máxima de tender hacia ellos sin descanso, porque es un deber. A este deber, Kant había indudablemente obedecido algunos años antes, 1795, al escribir su proyecto para la paz perpetua, en el cual reconocía las condiciones de esta paz en la Constitución Republicana de los Estados particulares, en la federación de los Estados entre sí y finalmente en el derecho cosmopolita, esto es, el derecho de un extranjero a no ser tratado como enemigo en el territorio de otro Estado. Pero, sobre todo, veía la suprema garantía de paz en el respeto por parte de los gobernantes a las máximas de los filósofos, según el ideal platónico, y en el acuerdo entre política y moral, realizado con la máxima honestidad y la mejor de todas las políticas. La idea racional de una comunidad pacífica de todos los pueblos de la tierra es, según Kant, el único hilo conductor que puede y debe orientar a los hombres a través de las vicisitudes de su historia. Kant no cree que la historia de los hombres se desarrolle según un plan preordenado e infalible, como la vida de las abejas o de los castores. En una crítica de 1785 de la obra de Herder, Ideas sobre la filosofía de la historia de la humanidad, Kant niega la posibilidad de descubrir en la historia un orden armónico y progresivo, un desarrollo natural y continuo de todas las potencias del espíritu. El plan de la historia humana no es una realidad, sino más bien un ideal orientador en que los hombres deben inspirar sus acciones, y que el filósofo puede únicamente aclarar en su posibilidad, mostrándola conforme con el destino natural de los hombres. Tal es, precisamente, el intento de Kant con las ideas para una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, de 1784. Aquí se propone Kant ver si el libre juego de las acciones humanas hace posible en el curso de la historia un plan determinado, aunque no necesario, que sirva como objetivo final del desarrollo histórico de la humanidad. Comienza observando que todas las tendencias naturales de los seres creados están destinados a desarrollarse completamente, de acuerdo con su fin. Un órgano, por ejemplo, que no se deba emplear, una ordenación que no consiga su finalidad, van contra la ordenación teleológica de la naturaleza. Ahora bien, la tendencia natural del hombre es la de alcanzar la felicidad o la perfección mediante el uso de la razón, esto es, mediante la libertad. Y el hombre puede alcanzarlas verdaderamente
solo en una sociedad política universal, en la cual la libertad de cada uno no encuentre otro límite que la libertad de los demás. El plan natural de la historia humana no puede ser, por tanto, más que la consecución de una sociedad política universal que comprenda, bajo una misma legislación, los diversos estados y garantice así el desarrollo completo de todas las capacidades humanas. La naturaleza, para alcanzar este fin, se vale del antagonismo que hay en todos los hombres entre su tendencia a la sociabilidad y la tendencia al aislamiento. Antagonismo que, sin que los hombres se lo propongan, los lleva a la actividad y al trabajo, y por tanto al empleo de todas sus fuerzas. Los árboles en un bosque, dice Kant a este propósito, procuran quitarse uno al otro el aire y la luz, y por esto crecen hermosos y derechos, mientras en libertad y alejados uno del otro, extienden sus ramas por donde quieren, y crecen enroscados y retorcidos. De la misma manera, la civilización y el arte, que son los ornamentos de la humanidad, y el orden social mejor, son fruto de la insociabilidad, que por sí misma se ve en la precisión de disciplinarse y de desarrollar así plenamente por el arte el germen de la naturaleza. Estas consideraciones expresan de manera característica el procedimiento fundamental de Kant, precisamente en el límite en que la tendencia a la sociabilidad tropieza con la tendencia opuesta. Kant reconoce la garantía de todo posible progreso de la misma sociabilidad y así de un camino de la historia humana hacia una organización política universal en la que se le garantice a cada individuo la máxima libertad compatible con igual libertad de los otros. Es de notar que se trata de un progreso posible, no necesario e infalible. Por tanto, el único uso que se puede hacer de este plan es que su concepto hace posible una investigación filosófica encaminada a mostrar que la historia universal debe dirigirse a la unificación política del género humano.